Imaginen una situación en la que 120 casas de lujo han aparecido de repente en sus tierras a una velocidad pasmosa. Visualicen al presidente de la comunidad de propietarios con una sonrisa de suficiencia. Imaginen a los abogados con sus trajes caros, riéndose de lo que consideran un error ingenuo por parte de ustedes. Sin embargo, pasaron por alto un único detalle crucial. Durante 15 años, he sido contable forense especializado en fraude inmobiliario. No sabían que cada ladrillo que colocaban estaba, en realidad, construyendo los muros de su propia futura prisión. Ahora les explicaré cómo transformé su avaricia en la trampa legal más gratificante que se pueda concebir. La mañana que regresé de un encargo de consultoría de 6 meses en Bruselas, el sol de Andalucía me pareció especialmente cálido y acogedor sobre la piel. Yo era Javier Ortiz, un hombre de 45 años, por fin listo para instalarme en la propiedad de 20 hectáreas que mi tía Margarita me había legado. El conductor del VTC me miraba repetidamente por el retrovisor mientras nos acercábamos a lo que se suponía que era un terreno desértico y baldío. Señor, ¿está seguro de que esta es la dirección correcta? Parece una urbanización completamente nueva, comentó, reduciendo la velocidad. El corazón me dio un vuelco al contemplar hileras e hileras de casas uniformes de color beige donde deberían haber estado los campos de flores silvestres de mi tía. Un total de 120 casas, con céspedes perfectamente cuidados y buzones aprobados por la comunidad de propietarios, ocupaban mi propiedad. El letrero de la urbanización Cumbres Esmeralda parecía burlarse de mí con sus inmaculadas letras doradas. Le pagué la carrera al conductor y me dirigí directamente a la oficina de ventas, donde una entusiasta agente inmobiliaria rubia se puso en pie de un salto para darme la bienvenida. Bienvenido a Cumbres Esmeralda. ¿Le interesan nuestras viviendas de la fase 2? Ya hemos vendido el 70%. Le presenté mi título de propiedad. Me interesa saber por qué hay casas en mis tierras. Su sonrisa vaciló un instante antes de recomponerse. Ah, usted debe de ser el señor Ortiz. Mónica Robles, la presidenta de nuestra comunidad de propietarios, esperaba su llegada. Mencionó que podría tener algunas preguntas sobre el acuerdo de urbanización. La oficina de ventas era en sí misma un santuario de la extravagancia suburbana, con suelos de mármol, lámparas de araña de cristal y paredes adornadas con planos arquitectónicos de una urbanización aún más expansiva. La fase 2, al parecer, estaba proyectada para incluir un campo de golf y un club de campo, también en mi propiedad. La agente inmobiliaria, cuya placa de identificación la identificaba como Beatriz, tecleaba nerviosamente en su ordenador. La señora Robles me indicó que le hiciera subir en cuanto llegara. Su despacho está en la segunda planta del edificio de administración. Señaló un reluciente edificio de cristal que se asemejaba más a la sede de una empresa que a la típica oficina de una comunidad de propietarios. Mientras me abría paso por la urbanización, observé el tipo de detalles que mi ojo de contable forense registraba instintivamente. Las calles llevaban nombres de piedras preciosas: Calle Zafiro, Plaza Rubí, Avenida Diamante. Todas las casas compartían el mismo acabado de estuco beige, con solo pequeñas diferencias en el color de las molduras. El paisajismo era impecable pero carente de carácter, sin una sola hoja fuera de lugar. Los residentes paseaban a sus perros o hacían footing, y todos me miraban con recelo. Era, inequívocamente, un extraño en lo que una vez fue mi propia tierra. Me reuní con Mónica en su lujoso despacho, donde afirmó con aire de suficiencia que la urbanización era totalmente legítima. Tenía 52 años, un pelo plateado impecablemente peinado y la sonrisa depredadora de alguien que ya se había salido con la suya en importantes transgresiones. Detrás de su escritorio estaban su título de abogada de ICADE y varios premios cívicos, todos estratégicamente colocados para intimidar a sus visitantes. Javier, me alegro mucho de que por fin haya podido unirse a nosotros. Canturreó, deslizando una gruesa carpeta sobre su escritorio de caoba. Como verá, enviamos numerosas notificaciones a su dirección registrada sobre los planes de urbanización. Al no recibir respuesta,
procedimos de acuerdo con los estatutos de la comunidad de propietarios que su tía aceptó cuando Cumbres Esmeralda se fundó inicialmente en 1998. Abrió la carpeta, mostrando página tras página de documentos legales, acuses de recibo de burofaxes y anuncios públicos. Todo se gestionó según las normas, se lo aseguro. ¿Pero qué dirección registrada?, pregunté, hojeando los documentos. La sangre se me heló cuando la vi: Calle del Pino, 1223, la antigua residencia de mi tía, que había sido demolida 2 años antes tras su muerte. Los acuses de recibo de los burofaxes indicaban todos: intento de entrega, dirección inexistente. Los ojos de Mónica tenían un brillo de satisfacción. La dirección que consta en los archivos de la comunidad. Seguimos el protocolo adecuado, Javier. Cada notificación, cada plazo, cada oportunidad que tuvo para presentar una objeción, todo fue correctamente documentado y enviado a esa dirección. Se recostó en su sillón de cuero. Comprendo que esto pueda ser mucho que asimilar, pero la urbanización es ahora un hecho consumado. Quizá podríamos hablar de un paquete de compensación por su cooperación. Analicé su rostro, observando un sutil tic en la comisura de su boca, una señal que había observado en numerosas investigaciones de fraude. Usted sabía que esa dirección ya no estaba en uso, afirmé con calma. Su sonrisa permaneció fija. Estamos obligados a utilizar la dirección que consta en nuestros archivos, no es nuestro deber localizar a los propietarios que no actualizan sus datos de contacto. Sacó otro documento. Su tía firmó este acuerdo de la comunidad de propietarios en 1998, que estipula claramente que toda la correspondencia oficial se enviaría a la dirección registrada. Me puse de pie, manteniendo mi cara de póker, una habilidad que había perfeccionado durante años investigando delitos financieros. Necesitaré algo de tiempo para revisar estos documentos con mi asesor legal. La sonrisa de Mónica se ensanchó. Por supuesto, pero debo informarle de que impugnar esto sería costoso e inútil. Contamos con el apoyo de Peñafiel y Asociados. Quizá haya oído hablar de ellos. Sí que había oído. Eran los titanes legales que habían derrotado a 3 organizaciones ecologistas que intentaron detener un gran proyecto urbanístico el año anterior. Al salir de su despacho, la oí comentar a su asistente: se rendirá. Siempre lo hacen. De vuelta a través de la urbanización, absorbí más detalles. Había cámaras de seguridad en cada intersección, un vehículo de seguridad privada patrullando y una puerta de entrada con garita de vigilancia. Esto era más que una simple urbanización, era una fortaleza. Las 20 hectáreas de mi tía se habían convertido en un entorno regulado donde cada faceta de la vida estaba controlada. Me detuve en el lugar donde una vez estuvo su querido roble. Ahora había sido reemplazado por una fuente decorativa rodeada de bancos atornillados a losas de hormigón. Esa noche, en la habitación de mi hotel, rodeado de documentos y con mi portátil, me dediqué a lo que mejor se me da: seguir el rastro del dinero. Había algo en la seguridad de Mónica que me inquietaba. No era mera arrogancia, era la convicción de alguien que ya había ejecutado este plan con éxito. Empecé por examinar los registros públicos, y en pocas horas, descubrí mi primera pista. Mónica Robles era antes conocida como Mónica Robles Hutchinson. Su colegiación como abogada había sido suspendida en 2016 por conducta que implica deshonestidad, fraude, engaño o falsedad. La trama se complicaba, y aún no había empezado a investigar las finanzas de la comunidad de propietarios. Mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. He oído que has vuelto a la ciudad. Si quieres saber la verdad sobre Cumbres Esmeralda, nos vemos en el Café Central mañana a las 10. Un amigo. Sonreí. En mi profesión, los amigos anónimos suelen ser alguien con una conciencia culpable o un agravio que ventilar. En cualquier caso, a menudo poseen la información más valiosa. Respondí con un escueto: allí estaré, y volví a mi investigación. A las 3 de la madrugada, había identificado otras 15 propiedades que, en circunstancias misteriosas, habían caído bajo el control de Cumbres Esmeralda en los últimos 5 años. El método era consistente:
Propietarios ancianos, herederos que vivían fuera de la comunidad autónoma, invariablemente, esas notificaciones enviadas a direcciones obsoletas. El Café Central era una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, el tipo de establecimiento donde los habituales se conocen y los recién llegados son evidentes. El lugar fue elegido deliberadamente, supuse, lo suficientemente lejos de Cumbres Esmeralda para eludir la vigilancia, pero lo bastante concurrido para ofrecer anonimato. Llegué temprano, pedí un café solo y elegí un reservado en una esquina que me ofrecía una vista clara de la entrada. La clientela de la mañana era una mezcla de obreros de la construcción desayunando y jubilados debatiendo sobre política mundial con café ilimitado. Exactamente a las 10 de la mañana, entró una mujer joven vestida con un elegante traje azul marino, escudriñando la sala con ansiedad. Cuando nuestras miradas se encontraron, asintió levemente y se acercó. «¿Señor Ortiz? Soy Alicia Ponce. Creo que puedo ayudarle con su problema». Se deslizó en el reservado frente a mí, sus manos temblando ligeramente mientras colocaba su maletín sobre la mesa. Desde tan cerca, pude distinguir las ojeras bajo sus ojos, parcialmente ocultas por un maquillaje aplicado con pericia. Era una persona que no había estado durmiendo plácidamente. «Yo trabajaba para Mónica», empezó, con voz queda. Recién salida de la Facultad de Derecho, creía que había conseguido mi trabajo ideal con una abogada de éxito, era brillante, carismática, todo lo que yo aspiraba a ser. Alicia sacó una carpeta. Entonces descubrí sus verdaderas actividades. La comunidad de Cumbres Esmeralda no es solo una comunidad de propietarios, es una elaborada operación de adquisición de propiedades. Mónica identifica propiedades vulnerables, emplea estatutos de comunidad oscuros para legitimar las tomas de control y luego colabora con promotores para revender los terrenos con enormes beneficios. Abrió la carpeta, revelando documentos, correos electrónicos, estados financieros y comunicaciones internas meticulosamente organizados. Empecé a ver inconsistencias a los 6 meses de empezar a trabajar. Se estaban incorporando propiedades a la jurisdicción de la comunidad sin la debida aprobación. Propietarios ancianos firmaban papeles que no comprendían. Se falsificaban firmas en documentos cruciales. Su tono se volvió firme. Cuando le expuse mis preocupaciones a Mónica, se limitó a reír, me dijo que era una ingenua y que así funcionaban los negocios en el mundo real. Me incliné hacia ella. ¿Por qué acudir a mí? ¿Por qué no llevar esto a las autoridades? La risa de Alicia estaba teñida de amargura. Lo intenté, pero Mónica tiene muy buenos contactos, tiene jueces, concejales e incluso algunos contactos en la UCO en su red. Cuando amenacé con desenmascararla, me puso en una lista negra. Alegó que yo era una exempleada descontenta que hacía acusaciones infundadas. Ahora, ningún bufete de abogados en 3 comunidades autónomas me contratará. Empujó la carpeta hacia mí. Pero conservé copias de todo, incluida la prueba de que ella sabía que su tía había fallecido cuando envió esas notificaciones. Sacó un correo electrónico concreto, fechado 3 meses antes de que me informaran de la urbanización. Examine esta conversación entre Mónica y su asistente. Afirma claramente que la vieja está muerta, y ordena a su equipo que proceda con el envío de notificaciones a la dirección extinta. Incluso bromea al respecto, llamándolo pescar en un estanque seco. Revisé el hilo de correos electrónicos, mi furia creciendo con cada palabra. La crueldad era asombrosa. Los documentos eran incriminatorios, intercambios de correos entre Mónica y su socio promotor, Jaime, el Martillo, Herrera, sobre cómo acelerar la expropiación de mis tierras, y registros financieros que indicaban millones en cuentas en paraísos fiscales. El elemento más convincente. Sin embargo, era un informe técnico sobre evaluaciones medioambientales. ¿Qué es esto sobre contaminación del suelo?, inquirí. Alicia sonrió por primera vez. Esa es su carta del triunfo. Mónica tenía tanta prisa por construir que se saltó las pruebas medioambientales adecuadas. Esas casas están construidas sobre un terreno que requería una descontaminación previa.
Cada uno de los permisos de construcción se obtuvo por medios fraudulentos. Hay más, continuó Alicia, extrayendo otra pila de documentos. Su tía no fue una víctima al azar, llevaba años desafiando a Mónica. Mire estas cartas. Correspondencia entre su tía y varios organismos reguladores. Quejas presentadas ante el Colegio de Abogados. Incluso el informe de un investigador privado. Leí rápidamente los papeles, reconociendo la familiar caligrafía de mi tía en carta tras carta. Ella había entendido exactamente lo que estaba ocurriendo y había estado recopilando un caso. Durante las 2 horas siguientes, Alicia detalló todo el plan. La comunidad de propietarios localizaba propiedades con dueños ausentes o fallecidos, enviaba las notificaciones legalmente requeridas a direcciones que sabían que no eran válidas y luego usaba la falta de respuesta para reclamar derechos de abandono basándose en una cláusula oscura de los estatutos originales de la comunidad. Colaboraban con la empresa promotora de Jaime Herrera, construían rápidamente utilizando materiales de baja calidad y atajos, y luego vendían las propiedades a compradores desprevenidos antes de que nadie pudiera impugnar la legalidad de la toma de control. Han empleado este método en otras 15 propiedades, afirmó. Pero usted es diferente, posee la pericia para desmantelar esto, y, lo que es crucial, regresó antes de que pudieran vender todas las casas. El momento es vital, aclaró, presentando una cronología que había preparado. Mónica normalmente espera al menos un año después de tomar posesión antes de que alguien descubra lo que ha sucedido. Para entonces, ha vendido la mayoría de las unidades, ha establecido una enrevesada red de propiedad y ha hecho casi imposible revertir las transacciones. Pero usted llegó apenas 6 meses después de iniciado el proceso, ha vendido algunas unidades, pero no las suficientes para que la situación sea irreversible. Por eso está entrando en pánico. ¿Por qué debería creerla?, pregunté, escrutando su rostro. Todo esto podría ser una trampa sofisticada. Alicia me sostuvo la mirada sin pestañear. Porque yo soy la razón por la que heredó esa tierra, su tía fue mi mentora en la Facultad de Derecho. Conocía los planes de Mónica y modificó específicamente su testamento para dejarle la propiedad a alguien que pudiera defenderse. Siempre decía que usted era la persona más inteligente de la familia, que vería lo que otros pasaban por alto. Sacó una carta manuscrita. Le dejó esto por si surgía una situación como esta. La familiar caligrafía de mi tía se volvió borrosa mientras leía. Querido Javier, si estás leyendo esto, significa que Mónica Robles ha ejecutado su plan. La he observado dando vueltas como un buitre durante años, esperando mi muerte. La tierra no es solo una propiedad, es una prueba. Mira debajo del viejo roble cerca del arroyo. He enterrado algo que te ayudará a hundirla. Confía en Alicia. Es de las buenas. Con cariño, tía Margarita. Doblé la carta con cuidado. Parece que tenemos que excavar un poco. Hay algo más que deberías saber, añadió Alicia mientras nos preparábamos para partir. Mónica no actúa sola, forma parte de una red que se extiende por varios estados. El modelo de Cumbres Esmeralda se ha duplicado en Nevada, Nuevo México y Utah, se dirigen a comunidades de jubilados, zonas con demografía envejecida, cualquier lugar donde puedan aprovecharse de las leyes de propiedad y las regulaciones de las comunidades de propietarios. Su tía descubrió esto, y por eso se convirtió en una amenaza tan grande. No solo estaba salvaguardando su propia tierra, estaba intentando destapar una operación criminal multiestatal. Esa tarde, equipados con palas y determinación, Alicia y yo localizamos el seguro de mi tía, un contenedor impermeable que contenía documentos originales de la comunidad. Conversaciones grabadas y un diario que relataba cada suceso sospechoso que había presenciado. La verdadera bomba, sin embargo, fue una colección de estudios geológicos de 1997, que indicaban la existencia de yacimientos de gas natural bajo la propiedad. Por eso Mónica desea la tierra tan desesperadamente, susurró Alicia. No se trata solo de las viviendas, tiene la intención de vender los derechos de explotación minera a Energías Excelsior por 50 millones de euros una vez que obtenga el control total.
Dediqué la noche a construir una cronología completa de las actividades fraudulentas de Mónica. El patrón era innegable, pero los patrones por sí solos no son suficientes para un tribunal. Necesitaba pruebas admisibles, y necesitaba que Mónica se incriminara a sí misma. Fue entonces cuando tuve un destello de inspiración. Alicia, ¿qué te parecería hacer el papel de agente doble?, pregunté. Ella enarcó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Le detallé mi estrategia. Alicia contactaría a Mónica, afirmando que quería volver y que podía ayudar a gestionar el problema de Javier Ortiz. Mientras tanto, yo interpretaría el papel del heredero abrumado, dispuesto a conformarse con una fracción del valor de la tierra. La junta de la comunidad de propietarios tuvo lugar en el centro social, un edificio reluciente que evidentemente mi dinero había financiado. La sala estaba llena de residentes, la mayoría de los cuales me miraban como si yo fuera el antagonista de esta saga. Mónica estaba en el atril, confianza con su traje de poder. Gracias a todos por asistir con tan poca antelación, empezó. Como saben, tenemos una situación relativa a las reclamaciones de propiedad hechas valer por el señor Javier Ortiz. Hizo un gesto hacia mí. Aunque comprendemos su confusión, la realidad es que esta urbanización se construyó legalmente y de buena fe. Me levanté, interpretando mi papel a la perfección. Solo quiero lo que es justo, dije, permitiendo un ligero temblor en mi voz. Mi tía me legó esta tierra, y ahora hay casas en ella, no deseo desplazar a familias, pero seguramente se me debe alguna compensación. La multitud murmuró, algunas voces simpatizando conmigo, la mayoría en contra. La sonrisa de Mónica fue condescendiente. Por supuesto, Javier. Estamos dispuestos a ofrecerle 200.000 euros por cualquier posible reclamación que pudiera tener, es más que justo, dado que la urbanización fue aprobada mediante los procedimientos correctos. ¿200.000 euros? Repetí, y luego bajé la vista a mis papeles como si sopesara la oferta. El terreno estaba valorado en un mínimo de 5 millones de euros sin urbanizar. Los ojos de Mónica brillaron. Valía, señor Ortiz. Tiempo pasado. Las circunstancias han cambiado. En ese momento, Jaime Herrera se levantó de la primera fila. Era un hombre corpulento con una tez que sugería campos de golf en lugar de zonas de construcción. Escucha, amigo, dijo con vozarrón, puedes aceptar la oferta o puedes pasarte la próxima década en los tribunales. Tú eliges. Dejé que el silencio se prolongara, y luego saqué mi teléfono. Antes de tomar una decisión, hay algo que todos aquí deberían escuchar. Reproduje la grabación que Alicia había hecho el día anterior durante su reunión con Mónica. La voz de Mónica resonó por la sala. Claro que sabía que la vieja bruja estaba muerta, por eso envié las notificaciones allí. Javier Ortiz estaba en Bruselas, probablemente bebiendo té y comiendo gofres. Para cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando, lo tendríamos todo asegurado. La sala se sumió en el caos. Los residentes empezaron a gritar preguntas. El rostro de Mónica pasó del rojo al blanco más absoluto. Eso está sacado de contexto, balbuceó. Pero yo no había terminado. También poseo copias de los informes medioambientales auténticos, los que indican niveles de contaminación 3 veces superiores al límite legal. Los que ocultó a estas familias que compraron casas aquí. Ahora los residentes estaban de pie, clamando por respuestas. Jaime Herrera intentó salir por una puerta lateral, pero fue bloqueado por Daniel López, mi vecino de la infancia, que se había convertido en residente de Cumbres Esmeralda. No lo creo, Jaime, dijo Daniel con firmeza. Todos necesitamos escuchar esto. Mónica intentó reafirmar el control. Esto es absurdo. Claramente ha fabricado estas grabaciones, presentaré una querella por difamación a primera hora de la mañana. Pero la incertidumbre se extendía por la sala como una plaga. Saqué más documentos. Hablando de asuntos legales, ¿alguien sabe que se han utilizado fondos de la comunidad para cubrir la defensa legal personal de Mónica en 3 casos de fraude distintos?
¿O que la empresa constructora que construyó sus casas ha quebrado 2 veces bajo diferentes nombres? La reunión se convirtió en un caos. Mónica se retiró a su despacho con Jaime siguiéndola de cerca. Varios residentes me rodearon, pidiendo más información. ¿Qué alcance tiene esto?, preguntó un joven padre con un bebé en brazos. ¿Están seguras nuestras casas? Elegí mis palabras con cuidado. Estoy colaborando con las autoridades para descubrir todo el alcance de esto. Sus casas son estructuralmente sólidas, pero hay problemas que deben resolverse. Les aseguro que mi conflicto no es con ninguno de ustedes, es con las personas que nos estafaron a todos. Esa noche, Alicia llamó con una actualización. Mónica está en pánico, está transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero y destruyendo documentos. Pero aquí está lo intrigante, llamó a alguien a quien se dirigió como el senador. Le dijo que la situación se estaba descontrolando. Sonreí sombríamente. Bien. La gente en pánico comete errores. ¿Y nuestros contactos federales? La voz de Alicia estaba llena de emoción. ¿El agente de la UCO con el que contactaste? Está muy interesado, parece que han estado recopilando un caso contra Jaime Herrera por blanqueo de capitales, pero no habían podido vincularlo con Mónica hasta ahora. Al colgar la llamada, mi portátil sonó con un correo electrónico de una fuente anónima. Retírate o las cosas se pondrán muy desagradables para ti. No sabes contra quién te enfrentas. Adjunta había una fotografía de mi casa en Madrid. La reenvié inmediatamente a la UCO y le envié un mensaje a Alicia: parece que estamos molestando a la gente adecuada. Su respuesta fue instantánea. Mónica acaba de ofrecerme 1 millón de euros para que coja tus pruebas y desaparezca. ¿Quieres que acepte? Reí a carcajadas. Definitivamente. Veamos cómo piensa pagarte. La mañana siguiente fue un torbellino de acontecimientos. Mónica había solicitado una medida cautelar de urgencia para evitar que yo acosara a los residentes y difundiera información falsa, pero había cometido un error crucial. En su prisa, había incluido documentos financieros que, de hecho, corroboraban mis acusaciones. Su abogado, un joven nervioso que se ajustaba la corbata repetidamente, se percató del error demasiado tarde. La jueza Patricia Reyes, conocida por su manejo directo de la ley de propiedad, enarcó una ceja mientras examinaba el expediente. Letrado, ¿revisó usted estos anexos antes de presentarlos? El joven abogado, cuya placa de identificación decía Kevin Marín, se sonrojó profundamente. Señoría, presentamos estos documentos bajo una intensa presión de tiempo. Mi clienta consideró que era imperativo proteger a la comunidad de... La jueza Reyes lo interrumpió. ¿De qué, precisamente? ¿De descubrir la verdad sobre sus casas? Estoy viendo aquí registros bancarios que indican transferencias sistemáticas de las cuentas de la comunidad a entidades en el extranjero. ¿Es su clienta consciente de que las divulgaciones financieras en los documentos judiciales están sujetas a las penas de perjurio? Mónica, sentada en la mesa de los acusados, susurraba frenéticamente a un socio principal que acababa de llegar. Ricardo Peñafiel, el notorio tiburón del derecho inmobiliario andaluz, se levantó con suavidad. Señoría, si me permite intervenir en lugar de mi colega, ha habido un malentendido sobre la naturaleza de estos documentos. Pero la jueza Reyes no se dejó influir. Señor Peñafiel, no me preocupa quién representa a la acusada. Estos documentos ahora son parte del registro público, presentan pruebas claras de mala conducta financiera que justifican una investigación. Mientras tanto, Mónica actuaba con una velocidad increíble. Había vendido con éxito 80 de las 120 casas a compradores desprevenidos, acelerando los cierres a un ritmo asombroso. Sin embargo, en lugar de detenerla, le permití cavar su propio agujero más profundo. Cada venta creaba otra víctima, otro individuo con legitimación activa para demandarla. Cada cierre apresurado producía más errores de papeleo, más pruebas de fraude. Alicia, ejecutando su papel a la perfección,
Me suministraba información interna mientras fingía ayudar a Mónica a ocultar sus actividades. Esa tarde, fui al registro de la propiedad del condado con una auditora forense que había contratado, Patricia Nguyen. Estaba especializada en fraude inmobiliario y había trabajado anteriormente con la UCO en varios casos destacados. Mientras examinábamos las escrituras y los documentos de transferencia, Patricia soltó un silbido bajo. Javier, esto es más grave de lo que preveíamos. Mira estas firmas. Señaló una colección de documentos. El mismo notario en todas ellas, pero la licencia del notario expiró hace 3 años. Cada una de estas ventas es legalmente dudosa. Examiné los papeles con más atención. Y observa los plazos. Todos estos cierres ocurrieron en un plazo de 72 horas, ningún negocio inmobiliario legítimo gestiona tantas ventas tan rápidamente sin la debida diligencia. Patricia asintió. Es un caso claro de transmisión fraudulenta. Está intentando generar tantas reclamaciones de propiedad individuales que deshacer las transacciones se vuelva imposible. Es una táctica clásica de protección de activos, pero ejecutada con tanto descuido que en realidad está produciendo más pruebas. Se está desesperando, me informó Alicia durante una de nuestras reuniones clandestinas en un área de servicio en las afueras de la ciudad. Está obligando a los compradores a cerrar sin inspecciones adecuadas, ofreciendo descuentos sustanciales por pagos en efectivo, y sospecho que está falsificando firmas en los formularios de divulgación. Me dio una memoria USB. Copié todo antes de que pudiera deshacerse de ello, incluidos los correos electrónicos donde ordena explícitamente a Jaime que use materiales de calidad inferior para reducir costes. Ah, y hay otra cosa. Sacó una carpeta etiquetada como «Confidencial». Estas son comunicaciones internas de la comunidad sobre algo llamado «Proyecto Limpieza Total». Parece que Mónica ha estado planeando demoler la sección original de Cumbres Esmeralda, donde estaba la casa de tu tía, y construir un resort de lujo. La contaminación ambiental iba a ser su justificación para declarar las propiedades en ruina y forzar ventas a precios por debajo del valor de mercado. Sentí que mi ira aumentaba. Así que contamina la tierra, usa esa contaminación para desalojar a la gente y luego se beneficia de la recalificación. Alicia asintió con una expresión sombría. Exactamente. Y ha estado usando fondos de la comunidad para sobornar a inspectores de medio ambiente para que ignoren el problema. La corrupción era más extensa de lo que había imaginado. Pasé el resto del día construyendo un detallado organigrama del plan de Mónica, rastreando el dinero a través de una compleja red de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero. Para esa noche, había trazado vínculos con 3 concejales, 2 diputados autonómicos y un juez federal. El patrón era inconfundible, Mónica había establecido una red de corrupción que permeaba todos los niveles de gobierno. Pero las redes poseen una vulnerabilidad, solo son tan robustas como su eslabón más frágil. Esa noche, recibí una llamada del agente especial David Chen de la UCO. Señor Ortiz, hemos estado observando la situación, nos gustaría tener una reunión. 2 horas más tarde, estaba sentado en un anodino edificio de oficinas, mirando una pared cubierta de fotografías y documentos, una vasta red con Mónica y Jaime en su centro. Llevamos 18 meses investigando a Herrera, aclaró Chen. Pero Robles siempre fue demasiado astuta, demasiado cautelosa. Hasta ahora. Señaló la foto de un hombre de aspecto distinguido con el pelo plateado. Senador Guillermo Fuentes. Sospechamos que les ha estado proporcionando protección política a cambio de donaciones de campaña. El senador, dije, recordando la información de Alicia. Chen asintió. Exacto. Sus pruebas podrían ser el elemento crucial para desmantelar toda la red, pero necesitamos que haga algo arriesgado. Detalló su plan: me reuniría con Mónica llevando un micrófono y le propondría un acuerdo. El objetivo era inducirla a confesar la conspiración más amplia. Es inteligente, advertí. Estará alerta. Chen esbozó una sonrisa sombría. Por eso vamos a dejarle creer que está ganando. La trampa estaba programada para el viernes por la tarde, pero el jueves por la noche,
todo el plan casi se desmorona. Jaime Herrera, que quizás era más listo o más paranoico de lo que habíamos previsto, intuyó que algo iba mal. Se enfrentó a Alicia en la oficina de la comunidad después del horario de oficina, acusándola de ser una espía. El encuentro se volvió físico cuando él la agarró del brazo. Lo que Jaime no sabía era que Alicia había estado grabando todo el intercambio con su teléfono, sus amenazas, su admisión de que habían manejado problemas como el de Javier antes, y lo más condenatorio, su jactancia de que el senador os enterrará a todos. Alicia logró escapar y condujo directamente a la oficina de la UCO. Para el viernes por la mañana, nos enfrentábamos a un nuevo desafío. Jaime había desaparecido, junto con 5 millones de euros de las cuentas de la comunidad. Mónica ya no estaba en pánico, estaba desesperada, lo que la hacía no solo peligrosa, sino también imprudente. Cuando entré en su oficina esa tarde, con un micrófono oculto bajo mi camisa, no hizo ningún esfuerzo por ser amable. ¿Qué quieres, Ortiz?, espetó. Su pulido comportamiento había desaparecido, reemplazado por una cruda voluntad de sobrevivir. Quiero poner fin a esto, dije con calma. Has vendido la mayoría de las casas, has obtenido tu beneficio, aceptaré 10 millones de euros y firmaré los papeles que necesites. Sus ojos se entrecerraron. ¿10 millones? Eres un iluso. Pero pude ver su mente trabajando, calculando el coste frente al riesgo potencial. 5 millones, contraatacó. Y firmas un acuerdo de confidencialidad, no vuelves a mencionar esto nunca más. Fingí meditarlo, luego negué con la cabeza. 8 millones, y los quiero en efectivo esta noche. Se rió, pero el sonido fue hueco. ¿En efectivo? ¿Qué te crees que es esto, una película? Pero pude ver los engranajes girando. El efectivo significaba que no había rastro de papel. El efectivo significaba que podía pagarme usando el dinero con el que Jaime se había fugado. Sé que Jaime se llevó los fondos de la comunidad, dije en voz baja. También sé que tienes acceso a otros fondos, cuentas en las Caimán, quizás. Su rostro palideció. ¿Cómo sabes? Se detuvo, pero el daño estaba hecho. Así es como procederemos, continué. Vas a darme 8 millones de euros en efectivo, yo voy a desaparecer, y tú vas a esperar que no vuelva. Por un segundo, pensé que podría desafiar mi farol. Entonces, sus hombros se hundieron. Esta noche. 10 de la noche. El viejo almacén de la carretera N47. Ven solo. La noticia del dinero desaparecido de la comunidad se extendió por Cumbres Esmeralda con una velocidad increíble. Para el sábado por la mañana, los residentes alarmados se reunían en pequeños grupos, buscando respuestas. Organicé una reunión improvisada en el centro social, esta vez adoptando un enfoque muy diferente. Sé que todos están preocupados, empecé, observando a la multitud de rostros angustiados. Han invertido los ahorros de su vida en estas casas, les preocupa poder perderlo todo. Murmullos de consenso recorrieron la sala. Quiero asegurarles que mi conflicto es con Mónica Robles y Jaime Herrera, no con ustedes, de hecho, necesito su ayuda para asegurar que se haga justicia. Aclaré la situación en términos sencillos, como Mónica había estafado a numerosos propietarios, como las casas se construyeron en terrenos adquiridos ilegalmente, pero como los propios residentes eran víctimas inocentes. Esto es lo que propongo, dije. Si están dispuestos a testificar sobre cualquier irregularidad que observaron, presión para cerrar tratos rápidamente, inspecciones faltantes, comisiones extrañas, les prometo que la propiedad de sus viviendas no será impugnada. Además, cualquier indemnización por daños y perjuicios que se conceda se depositará en un fondo para hacer frente a los problemas medioambientales y proteger el valor de sus propiedades. La reacción fue asombrosa. El 90% de los propietarios consintió en cooperar. Las historias empezaron a llover sobre documentos falsificados, amenazas y sobornos. Una pareja de ancianos reveló que Mónica los había persuadido para que invirtieran todos sus ahorros de jubilación en un fondo especial de la comunidad que prometía rendimientos del 15%.
Otra familia descubrió que la inspección de su casa se había realizado antes de que la casa estuviera siquiera construida. Cada historia añadía otra pieza al muro de pruebas que estábamos construyendo. Esa noche, mientras me preparaba para la reunión en el almacén, sonó mi teléfono. Era Mónica. Ha habido un cambio de planes, dijo, con la voz tensa. Haré que alguien te lleve el dinero a tu hotel. Pude detectar el miedo en su tono, sospechaba una trampa. No hay trato, respondí con firmeza. O nos vemos en persona, o lo hago todo público mañana por la mañana. El silencio en la línea se prolongó durante varios segundos. Bien, espetó. Pero llevo seguridad. Sonreí. Trae a quien quieras. Solo asegúrate de traer mi dinero. El almacén era una inmensa estructura que se había utilizado anteriormente para guardar maquinaria agrícola. Ahora estaba vacío, un lugar ideal para una reunión secreta. Llegué temprano para comprobar si había otras salidas y posibles escondites. La UCO había propuesto microfonar el edificio, pero los había persuadido para que mantuvieran la distancia, sabiendo que Mónica huiría a la menor indicación de las fuerzas del orden. En su lugar, estaba equipado con un nuevo micrófono de última generación capaz de transmitir a través de muros de hormigón. Exactamente a las 10 de la noche, unos faros iluminaron las polvorientas ventanas. Mónica entró acompañada de dos hombres corpulentos que parecían levantar vehículos pequeños como ejercicio. Llevaba una bolsa de lona que parecía prometedoramente llena. 8 millones de euros, dijo secamente, dejando caer la bolsa cerca de mis pies. Compruébalo si quieres. Abrí la bolsa, que estaba llena de fajos de billetes de 100 euros. Parece correcto, dije con indiferencia. Ahora, sobre ese acuerdo de confidencialidad. Mónica sacó un documento. Fírmalo, coge tu dinero y desaparece. Si vuelvo a verte, si tan solo pronuncias una palabra sobre esto a alguien, ¿Me harás qué? La interrumpí. Matarme, como hiciste con Tomás Bravo. Su rostro se puso de un pálido mortal. Tomás Bravo era un periodista que había estado investigando la corrupción en comunidades de propietarios 3 años antes. Su muerte había sido declarada oficialmente un accidente. No tengo ni idea de a qué te refieres, tartamudeó, pero sus guardaespaldas intercambiaron miradas incómodas. De verdad. Saqué mi teléfono y le mostré una foto. Porque tengo un correo electrónico muy convincente en el que hablas de resolver permanentemente el problema Bravo, con alguien llamado Víctor. En ese instante, todo sucedió a la vez. Uno de sus guardaespaldas echó mano a su arma. Las puertas del almacén se abrieron de golpe, y agentes de la UCO entraron en tromba con las armas desenfundadas. Mónica chilló e intentó huir, pero no había escapatoria. Mientras la esposaban, me miró con un odio intenso. Me has tendido una trampa, chilló. Te arrepentirás de esto. En realidad, respondí, creo que eres tú la que va a pagar. Por cierto, el dinero que trajiste está marcado, los números de serie se documentaron cuando Jaime lo sacó de la cuenta de la comunidad. Mientras se la llevaban, se giró para una última mirada. No tienes ni idea. Esto es mucho más grande que yo, vendrán a por ti. Observé el coche de la UCO desvanecerse en la oscuridad, contemplando quiénes podrían ser, ellos. Pero ese era un problema para otro momento. Esta noche, la justicia había prevalecido. La noticia del arresto de Mónica se difundió rápidamente. A la mañana siguiente, 3 concejales habían dimitido, y la oficina del senador Fuentes había emitido un comunicado desvinculándose de cualquier asociación con el escándalo de Cumbres Esmeralda. Claro, pensé, igual que negarías tener conocimiento de esas donaciones de campaña. El juzgado federal estaba abarrotado para la vista preliminar de Mónica. El gobierno la había acusado de 37 cargos, incluyendo fraude, blanqueo de capitales, conspiración y organización criminal. Jaime Herrera había sido detenido en la frontera con Portugal con un pasaporte falso y había cooperado rápidamente con la UCO, aceptando testificar contra Mónica a cambio de una sentencia menor. La verdadera bomba, sin embargo,
estalló cuando el fiscal declaró que también estaban investigando a un senador en activo de las Cortes Generales por corrupción. Los medios de comunicación entraron en frenesí. Subí al estrado de los testigos al tercer día, guiando al tribunal a través de mi investigación. El abogado defensor, Ricardo Peñafiel, conocido como el Tiburón, era un litigante despiadado que nunca había perdido un caso de fraude inmobiliario. Se me acercó con una sonrisa depredadora, su traje de 3.000 euros perfectamente ajustado. Señor Ortiz, empezó con suavidad, no es cierto que usted alberga una venganza personal contra mi clienta, que todo este asunto no es más que una sofisticada artimaña para extorsionar fondos a una empresaria de éxito. Le sostuve la mirada con calma. No, letrado. Orquesté esta situación para sacar a la luz una operación criminal que había robado millones a personas inocentes. La única extorsión que tuvo lugar aquí fue la cometida por su clienta. La sonrisa de Peñafiel no vaciló. Usted afirma ser un contable forense, pero empleó tácticas engañosas, como llevar un micrófono y fingir aceptar un soborno. ¿En qué se diferencia eso de la provocación al delito? Alicia, sentada en la mesa de la acusación, pasó una nota al fiscal principal. Él se levantó de inmediato. Protesta, señoría. La acusada inició la oferta de soborno, como queda claramente demostrado por las pruebas. El juez Carreras admitió la protesta, pero Peñafiel no se desanimó. Dedicó la siguiente hora a pintarme como un oportunista calculador, pero cada uno de sus ataques simplemente me dio la oportunidad de presentar más pruebas de los delitos de Mónica. El verdadero punto de inflexión llegó cuando presenté mi argumento legal. Señoría, empecé, levantándome para dirigirme directamente al tribunal, deseo llamar la atención de la Corte sobre el caso de López contra Jiménez, de 1896. Peñafiel se puso en pie de un salto. Pertinencia, señoría. No estamos aquí para debatir disputas de propiedad de hace un siglo. Pero el juez Carreras estaba cautivado. Lo permitiré. Proceda, señor Ortiz. Saqué un libro de leyes encuadernado en cuero, un gesto teatral pero efectivo. En López contra Jiménez, el Tribunal Supremo determinó que cualquier estructura erigida en terreno privado sin el consentimiento explícito del propietario se convierte en propiedad del terrateniente, independientemente de la inversión o las intenciones del constructor. Este precedente legal fue reafirmado en Morales contra el Estado, en 1952, y una vez más en Constructora Unida contra Valdés, en 1998. La sala se quedó en completo silencio. Además, continué, el artículo 362 del Código Civil Español establece explícitamente que el que edifica en terreno ajeno de mala fe pierde lo edificado. La ley específicamente identifica la transmisión fraudulenta de derechos de propiedad como base para la pérdida de lo construido. Peñafiel estaba buscando apresuradamente en sus notas. Señoría, esto es absurdo. Son leyes anticuadas que no se han invocado en décadas. El juez Carreras se inclinó hacia adelante. En realidad, letrado, la doctrina de la accesión invertida se citó el año pasado en Pérez contra el Ayuntamiento de Marbella. Por favor, continúe, señor Ortiz. Sonreí levemente. Gracias, señoría. Al integrar estos precedentes con las pruebas de fraude, podemos demostrar que no solo la señora Robles incurrió en un comportamiento delictivo, sino que también transfirió involuntariamente la propiedad de todas las mejoras, las 120 casas, a mí como legítimo propietario del terreno. El equipo de la fiscalía parecía atónito. Incluso Alicia parecía sorprendida. Aunque ya habíamos discutido esta estrategia. Peñafiel se estaba poniendo rojo. Esto es absurdo. No puede proponer seriamente que mi clienta construyó 120 casas solo para perderlas por un tecnicismo. Me volví para enfrentarme a él directamente. No es un tecnicismo, letrado. Es la ley, la misma ley que su clienta intentó torcer para su propio beneficio. Mónica agarró el brazo de Peñafiel, siseando lo suficientemente alto como para que el taquígrafo del tribunal lo registrara. Haz algo. Llama al senador. Dile que si yo caigo, arrastro a todos conmigo.
El mazo del juez golpeó con fuerza. Orden. Señora Robles, dejará de hacer amenazas en mi tribunal. Pero la declaración había sido hecha. En cuestión de horas, la UCO había registrado la oficina del senador Fuentes. La siguiente fase del juicio se centró en el fraude medioambiental. Presenté pruebas que demostraban que Mónica había sobornado a inspectores para que ignoraran una contaminación que hacía que el terreno no fuera apto para uso residencial sin una descontaminación sustancial. La ironía, expliqué al tribunal, es que en su prisa por obtener beneficios, la señora Robles aumentó exponencialmente su exposición a la responsabilidad bajo la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Ahora es personalmente responsable de los gastos de limpieza estimados en 30 millones de euros. Peñafiel intentó una última y desesperada jugada. Señoría, incluso si aceptáramos la interpretación del señor Ortiz del derecho de propiedad, que no lo hacemos, seguramente los propietarios inocentes que adquirieron estas propiedades de buena fe poseen algunos derechos. Era precisamente la oportunidad que había anticipado. Absolutamente, letrado. Por eso propongo un acuerdo en el que vendo cada casa a su residente actual por su precio de compra original, menos cualquier comisión o soborno fraudulento. Todos los beneficios se destinarán a un fondo de remediación y a un programa de restitución a las víctimas. El juez Carreras asintió con aprobación. Una solución notablemente justa, señor Ortiz. Se dirigió a Alicia. Señorita Ponce, su cliente respalda esta propuesta. Alicia se puso de pie, encarnando el papel de una abogada competente. Lo hacemos, señoría. El principal objetivo de mi cliente siempre ha sido asegurar la justicia para las víctimas de este fraude, no el beneficio personal. El juez se dirigió entonces a la Fiscalía. ¿Tiene el gobierno alguna objeción a que este marco se integre en un posible acuerdo de culpabilidad? El fiscal principal se levantó. Ninguna objeción, señoría. De hecho, sostenemos que la propuesta del señor Ortiz podría servir como modelo para resolver casos similares de fraude sistemático en comunidades de propietarios. Mónica se levantó bruscamente, haciendo caer su silla. Esto es un juicio farsa. Están todos confabulados. El senador me aseguró protección. Dijo que todo estaba arreglado. Su arrebato determinó su destino. El juez la hizo sacar de la sala y revocó su fianza. Mientras se restablecía la calma, presenté mi última prueba, un análisis financiero exhaustivo que revelaba cómo Mónica había empleado una red de sociedades pantalla para blanquear dinero a través de la comunidad de propietarios. Señoría, este gráfico ilustra que en los últimos 5 años, aproximadamente 47 millones de euros han pasado por estas cuentas, con patrones indicativos de esquemas clásicos de blanqueo de capitales. El contable forense que hay en mí había reservado la prueba más contundente para el final. El juez declaró un receso para examinar las pruebas. Cuando el tribunal se reanudó, su juicio fue resuelto. Basándome en la abrumadora evidencia presentada, y considerando particularmente las propias admisiones de la señora Robles hechas en esta sala, encuentro que hay motivos suficientes para seguir adelante con todos los cargos. Además, apruebo la moción del demandante con respecto a la propiedad de los inmuebles, supeditada al marco de restitución propuesto. Al salir del juzgado, Alicia se volvió hacia mí con clara admiración. Eso fue magistral. ¿Cuánto tiempo llevas ideando esto? Sonreí. Desde el día que descubrí el caso de López contra Jiménez. A veces, la trampa más efectiva es la que tu adversario construye para sí mismo. Mónica estaba tan preocupada por manipular los detalles legales que nunca imaginó que podrían volverse en su contra. El telediario de la noche mostraba imágenes de Mónica esposada, gritando sobre conspiraciones mientras se la llevaban. El titular declaraba: la codicia de la presidenta de una comunidad se convierte en su prisión, un caso histórico establece un nuevo precedente. 3 meses después, en la audiencia de sentencia de Mónica, la sala del tribunal estaba de nuevo llena. Las palabras del juez fueron fulminantes. Señora Robles, usted violó la confianza de cientos de familias, corrompió a funcionarios públicos y demostró una insensible indiferencia tanto por la ley como por la decencia humana fundamental.
Este tribunal la sentencia a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Al caer el mazo, pensé en la tía Margarita. Su estrategia se había ejecutado a la perfección. Sabía que yo descubriría la perspectiva legal que todos los demás habían pasado por alto. A veces, la venganza más satisfactoria es, en efecto, vivir bien. Pero en este caso, fue aún más gratificante. Fue usar su propio instrumento contra ellos. Las piezas restantes encajaron durante los 6 meses siguientes como una sinfonía perfectamente arreglada. Mónica Robles fue sentenciada a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Durante su sentencia, se puso de pie ante el juez, una mera sombra de lo que fue, y emitió una declaración que atrajo la atención nacional. Permití que la codicia nublara mi conciencia del daño que estaba infligiendo, declaró, con la voz apenas audible. Arruiné vidas, familias y comunidades, nunca podré expiar completamente mis acciones. Pero confío en que mi cooperación ayudará a derribar a otros como yo. Su testimonio, de hecho, había sido crucial para desmantelar una red que se extendía por 12 estados e implicaba a más de 200 funcionarios corruptos. Jaime Herrera recibió una sentencia más indulgente de 15 años debido a su temprana cooperación. Proporcionó registros financieros exhaustivos que fueron instrumentales para recuperar más de 30 millones de euros en fondos malversados. El verdadero seísmo se produjo cuando comenzó el juicio del senador Guillermo Fuentes. El hombre que una vez había ostentado una inmensa influencia ahora ocupaba el banquillo de los acusados, enfrentándose a cargos que podrían acarrearle una cadena perpetua. Su caída fue tan dramática y completa como una tragedia shakespeariana, transformándolo de un respetado legislador en el símbolo de la corrupción política en España. En cuanto a las 120 casas, la resolución fue más elegante de lo que nadie había previsto. Vendí cada casa a su residente actual por exactamente lo que habían pagado inicialmente, deduciendo cualquier soborno o comisión fraudulenta en la que hubieran incurrido. La remediación ambiental se llevó a cabo utilizando fondos recuperados de la trama criminal. El valor del terreno se disparó una vez que la noticia de los yacimientos de gas natural se hizo pública, pero yo ya había hecho otros planes. Los derechos de explotación minera se depositaron en un fideicomiso comunitario, con los beneficios destinados a apoyar las escuelas locales y los programas de conservación medioambiental durante los próximos 50 años. Daniel López, mi vecino de la infancia que se había convertido en una víctima de la comunidad, fue elegido nuevo presidente de la Asociación de Vecinos. Su primer acto oficial fue modificar los estatutos, garantizando la transparencia y exigiendo un voto de supermayoría para cualquier decisión importante. Nunca más, me comentó mientras tomábamos un café una mañana. Vamos a establecer una comunidad genuina, no una trama fraudulenta. Los residentes, que una vez habían desconfiado unos de otros, habían formado un fuerte vínculo a través de su calvario común. Las fiestas vecinales tomaron el lugar de las juntas de propietarios, y un huerto comunitario prosperaba donde una vez estuvo la oficina de Mónica. La carrera de Alicia Ponce se transformó casi instantáneamente. La joven abogada que había estado en la lista negra se convirtió en la principal autoridad en fraude inmobiliario. Estableció su propio bufete de abogados dedicado a proteger a los propietarios de comunidades depredadoras y promotores corruptos. En un año, tenía oficinas en 3 comunidades autónomas y una larga lista de espera de clientes potenciales. Le debo todo a tu tía, me confesó un día. Ella reconoció algo en mí que valía la pena preservar. Habíamos descubierto más cartas de la tía Margarita escondidas en la propiedad. Llevaba años documentando las actividades de Mónica, construyendo un caso que sabía que no viviría para haber completado. El testimonio del exjuez Horacio Valdés había destapado otra capa de corrupción. Sus detalladas descripciones de la prevaricación judicial provocaron una investigación a gran escala por parte del Ministerio de Justicia. 17 jueces de 6 comunidades autónomas fueron imputados, sus casos fueron reexaminados y cientos de ejecuciones hipotecarias injustas fueron revertidas. Valdés falleció pacíficamente mientras dormía 3 meses después de dar su testimonio, finalmente en paz con su conciencia.
A su funeral asistieron muchas de las familias a las que había ayudado en su último acto de expiación. Las repercusiones continuaron extendiéndose. Las comunidades autónomas comenzaron a promulgar nueva legislación para proteger a los propietarios del abuso de las comunidades de vecinos. La Enmienda Ortiz, como llegó a ser conocida, exigía múltiples formas de comunicación fehaciente para cualquier acción de la comunidad que afectara a los derechos de propiedad. Las facultades de derecho introdujeron cursos sobre gobierno de comunidades y fraude inmobiliario. El caso de Cumbres Esmeralda se convirtió en lectura obligatoria en las clases de ética, sirviendo como una historia con moraleja de cómo la autoridad sin control y la codicia pueden corromper sistemas enteros. En el aniversario del arresto de Mónica, me encontraba en el centro social, hablando ante una asamblea de residentes, funcionarios locales y miembros de la prensa. Este triunfo es para todos nosotros, declaré, mirando los rostros que se habían vuelto familiares durante el último año. Para todos los que se plantaron, alzaron la voz y se negaron a dejar que la corrupción prevaleciera. Para mi tía Margarita, que previó esto y sentó las bases para la justicia. Y para esta comunidad, que optó por la unidad sobre la discordia, y la verdad sobre la conveniencia. Después de los discursos, mientras la gente se mezclaba e intercambiaba historias, me encontré de pie donde una vez estuvo el campo de flores silvestres de mi tía. Ahora era un parque infantil lleno de las risas de los niños. Sus padres observaban desde los bancos cercanos, ya no preocupados por comisiones misteriosas o la amenaza de ejecución hipotecaria. Daniel se acercó, ofreciéndome una cerveza fría. Sabes, Javier, cuando llegaste por primera vez, algunos te vimos como el adversario. Ahora, mira esta comunidad. Hizo un gesto hacia el floreciente vecindario. A veces, la venganza más satisfactoria es, en efecto, vivir bien. Mientras el sol descendía sobre Cumbres Esmeralda, reflexioné sobre el viaje desde aquella impactante mañana inicial hasta este momento de tranquilidad. El contable forense que hay en mí apreciaba la nítida resolución de débitos y créditos, con la justicia reequilibrando la balanza. Pero la parte humana de mí obtenía una satisfacción más profunda de la comunidad que había surgido de las ruinas de la corrupción. Mientras caminaba de regreso para unirme a las festividades, casi pude discernir la voz de la tía Margarita llevada por la brisa del atardecer. Bien hecho, Javier. Muy bien hecho, por cierto. Las flores silvestres ya no estaban, pero algo aún más hermoso se había arraigado, una comunidad fundada en la confianza, la transparencia y la convicción inquebrantable de que la justicia, aunque a veces se posponga, invariablemente encuentra la manera de triunfar. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Mónica había tenido razón en una cosa, efectivamente había caído en una trampa legal. Sin embargo, no fue una que yo hubiera construido. Fue una que ella había construido para sí misma, pieza por pieza, con cada documento falsificado, cada firma fraguada y cada familia que había intentado arruinar. En última instancia, las mismas leyes que había distorsionado para alimentar su codicia se habían vuelto contra ella como una goma elástica estirada, administrando el tipo de justicia poética que constituye la mejor clase de conclusión, aquella en la que los virtuosos prevalecen. Los malvados pagan su deuda y una comunidad aprende que juntos son más resilientes que cualquier sistema corrupto que busque socavarlos.